Bueno, entonces, continuando aquí con los ejemplos de programación en C, C gatito, C Sharp, do sostenido. En esta parte de pues de esta serie de videos, vamos a ver un poco acerca de cómo se va a utilizar entonces ¿cómo se puede llamar esta parte? Ya me siento así un poco en las mañaneras, de la programación funcional en lenguaje C Sharp. Aquí tenemos entonces un programa ejemplo con métodos o funciones. ¿De qué se trata entonces estas funciones o métodos? Bueno, las funciones o métodos van a servir entonces para cuando nosotros tenemos un algoritmo que es bastante grande y que puede ser algo tedioso entonces de revisar, que tenemos todo pues ya incluido en la función principal. Y pues esto complica entonces la revisión del código, nuestro algoritmo se empieza a volver demasiado complicado, no lo sé, algunas cosas de este estilo. Entonces es mejor entonces tomar diferentes espacios o diferentes bloques del código, sí, diferentes bloques, no espacios, ahí es una cosa medio extraña, ¿no? Tomar diferentes bloques del código para, digamos, como seccionarlo, partirlo, y a partir de ahí entonces solamente empezar a llamar esos pequeños pedazos de algoritmos, mini algoritmos, nano algoritmos, micro mili algoritmos, unas cosas acá medio extrañas, ¿no? O sea, tener pequeños pedazos entonces de nuestro algoritmo principal para cuando, por ejemplo, nosotros mandamos a llamar, o dentro del código se manda a llamar alguna función que, por ejemplo, reciba alguna información del usuario y después haga una operación y muestre en pantalla o muestre en alguna ventana, o no sé, o que mande alguna información, mande esos datos que fueron procesados o que se realizó la operación sobre ellos, pero que se empiezan entonces a repetir varias veces dentro de nuestro algoritmo o dentro de nuestro código. Entonces lo ideal en esa parte es tomar esas partes que son muy repetitivas y entonces colocarlas en lo que estoy colocando, en lo que lo estoy poniendo, no colocando aquí, ya es muy redundante, que digo aquí que es los métodos o funciones, ¿no? Aquí cabe mencionar entonces que como los programas computacionales fueron desarrollados para resolver algunos problemas matemáticos en particular, entonces este tipo de cosas como funciones o métodos también, que bueno, ya más adelante entonces veremos esta parte de los métodos, fueron desarrolladas de la misma forma entonces que las funciones matemáticas. ¿A qué me estoy refiriendo entonces en esta parte? A esto que estoy colocando aquí. O sea, una función puede recibir algunos argumentos, podría ser aquí X, W, T, R, Z, una cantidad infinita a lo mejor de argumentos, ¿no? Que van a estar colocados dentro de una expresión. Sin embargo, todos esos argumentos que está recibiendo la función, que se van a evaluar en una expresión, van a regresar uno y solamente un valor, que es lo que se tiene entonces, por ejemplo, dentro de o cuando se grafican las funciones, que nada más para cada uno de los valores que están en un eje, por ejemplo en el eje X, van a estar representados por un valor en el eje Y, sí y solo sí. Cualquier otra cosa que no cumpla esta condición, pues no va a ser conocida entonces como una función, ¿no? O no se va a reconocer como tal, ¿no? ¿Ok? Eso sonó así como que muy salvaje, ¿no? Ok, ¿se entienden? Alguna cosa así, ¿no? O sea, eso es exactamente entonces lo que se va a trabajar entonces en las funciones de programación. Estas funciones o estos mini algoritmos van a recibir desde ninguno hasta una infinidad entonces de argumentos o de variables, pero
las funciones entonces pueden regresar o ningún valor o un solo valor. Eso es lo que se tiene que tener muy en cuenta. Hay en lenguaje C hay algunos métodos, algunos estructuras que van a permitir, sobre todo los arreglos, que van a permitir entonces regresar, y los apuntadores, que van a permitir entonces, como decía, regresar, que es al que se está metiendo aquí, regresar más valores en una función, pero esencialmente van a, ahora sí, trabajar o funcionar como una, valga la redundancia, función matemática. O sea, pueden recibir una infinidad de datos, pero solamente regresar uno. Entonces, la declaración de un método que recibe argumentos y no va a regresar nada, o sea, puede recibir una cantidad infinita de argumentos, pero no les va a regresar absolutamente nada a la función. Que este tipo de funciones, otra vez la redundancia, van a trabajar, van a funcionar para mostrar, por ejemplo, cosas, recibir algún valor. Bueno, no recibir tanto, no, más bien como para mostrar o para hacer alguna operación dentro de variables globales, alguna cosa así. Entonces, lo que se va a utilizar, sí, que esto, bueno, posteriormente se va a ver este tipo de modificadores, que es el public. Pero bueno, vamos a estar trabajando, por ejemplo, con esta que es public static void main, que es como se pone en no podemos decir que así como que un mantra, ¿no? O sea, en C# siempre pongan public static void main, public static void main, public static void main, y es hasta que se lo aprendan. Public static void main, public static void main, alguna cosa así, ¿no? Sonó así como que muy, oh man, alguna cosa así, ¿no? Entonces, se va a colocar así. La parte entonces importante del C# aquí, no recuerdo si lo había mencionado, es de que todas las funciones y variables que sean de tipo estáticas solamente se pueden trabajar dentro de funciones que también sean estáticas. Eso es total y completamente una ley de la programación. Entonces no se pueden utilizar funciones o variables que no sean estáticas dentro de una función que sea estática. Esto posteriormente, cuando ya se observen algunos modificadores dentro de las clases, o sea, el uso de la programación orientada a objetos dentro del C#, bueno, ya se verá con un poco más de detalle. Pero ahorita, como decía, se puede tomar entonces como un mantra, ¿no? Entonces, public static siempre debe de aparecer cuando se va a estar trabajando entonces con funciones. Después, esta palabra void quiere decir entonces que no va a regresar, esta función no va a regresar absolutamente nada. No hay forma de que regrese alguna cosa, ¿no? Entonces, no va a requerir de una palabra clave que posteriormente vamos a ver. Después entonces vamos a tener el nombre del método de la función, el cual va a seguir también las mismas características o las mismas propiedades que tiene las variables, ¿no? En C# y también en otros lenguajes de programación, ¿no? O sea, solamente se pueden utilizar letras minúsculas o mayúsculas, números, guiones bajos y nada más. Y aquí en este caso, bueno, por algunas convenciones que se han hecho, se puede utilizar entonces la notación de tipo camello, que es que si la función entonces va a estar representada, o más bien el nombre de la función, para que represente mucho mejor lo que va a realizar, requiere de varias palabras o de alguna expresión en particular, así de función que hace tal cosa, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es función, todo en minúsculas empieza, y después cuando empieza el que, se utiliza la Q en mayúscula, hace la H en mayúscula, tal, la T en mayúscula, cosa, la C en mayúscula. O sea, todas las palabras nuevas se van colocando en mayúscula la primera, ¿no? Como aquí estoy colocando mi y después método. Entonces, ahí estoy, quién sabe qué estoy haciendo, es colocar la palabra método en mayúscula, ¿no? Entonces, para irla identificando. Y bueno, entonces esta función ya lo único que va a hacer es recibir este dato como argumento. O sea, aquí se puede, como decía, pueden enviar
una cantidad infinita de argumentos, ninguno o uno, por ejemplo en este caso en particular. Y aquí se puede trabajar entonces esa variable. Es importante entonces aclarar que el ámbito que va a tener esta variable, que es string nombre, va a ser solamente dentro de esta función. No se puede utilizar o no va a ser exactamente el mismo si yo, por ejemplo, coloco aquí string nombre. Si en esta parte yo coloco string nombre, entonces esta va a ser una variable local que no tiene absolutamente nada que ver con esta variable que yo estoy colocando, que se está colocando en esta función. ¿Ok? Entonces las variables, mientras sean de tipo local o su ámbito sea local para las funciones, se pueden llamar exactamente igual. Ojo, no es a veces tan recomendable esto porque vuelve el código un poco ilegible, y pues por cuestiones entonces de entendimiento de cada persona, pues entonces va a haber exactamente variables con el mismo nombre en cada función, y es posible entonces que se pueda pensar que es una variable de tipo global que se utiliza en todas las funciones y cometer algunos errores, ¿no? Entonces, a pesar de que se pueda colocar esta cosa de aquí, se prefiere entonces añadir algún número o añadir, por ejemplo, que es mi método, para identificar entonces que es de esta función, ¿no? O sea, ir haciendo esas modificaciones. Bueno, entonces de mi método lo único que va a hacer es mostrar esta cadena de texto que se le va a enviar. Por otro lado, me voy a saltar un poquito esto. Bueno, de una vez esta parte. También es posible, por ejemplo, de generar funciones cuyos parámetros entonces se les coloque algún valor por defecto, por omisión, o en inglés por default, porque la idea entonces de estos lenguajes de programación como el C# es de que se generen entonces códigos fuente que posteriormente alguna otra persona utilice. Entonces, si a esta persona no se le da la gana mandarle algún atributo o alguna de las variables a la función que está utilizando, por ejemplo esta de mi método 2, como en este caso, se van a activar entonces los parámetros que se están colocando aquí por defecto. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo y ahí está, ¿no? Entonces la primera parte, bueno, es lo de yo soy James Bond, que es aquí, ¿no? Bond, James Bond. Después aquí viene esta parte, mi método 2, Islandia, y mi método 2, cuando no se envía ningún parámetro. Cuando yo envío entonces aquí un parámetro a esta función, lo muestra inmediatamente, ¿no? Yo soy de Islandia, perdón. Sin embargo, cuando no se envía entonces ningún parámetro, lo que hace esta cosa es, bueno, activamos esta parte de, hay un parámetro por defecto, entonces esta variable país se va a sustituir por lo que viene por defecto, que es Suecia, que es lo que viene aquí. Una parte yo soy de Islandia y yo soy de Suecia. ¿Vale? Por otro lado, ya para finalizar esta parte, también como decía, se puede utilizar, bueno, que sea pública, se puede colocar o no. Recuerden, bueno, creo que no se ha visto esta parte, que los modificadores entonces de acceso a esto, el modificador por defecto siempre es público, o sea que de que se puede ver la variable o la función en cualquier parte del código o de donde se mande llamar. Si el código se está mandando a llamar de algún lado, también entonces todas las variables y funciones públicas están disponibles desde donde se están mandando a llamar. Ok, entonces y ahí ya se me fue la onda de por qué estaba esta onda, pero bueno, ya no utilicé aquí lo público, ya lo recordé. Esta parte del público ya no se coloca porque está por omisión. Ya nada más el static sí es importante utilizarlo, como decía hace rato. Si el main o la función de donde está llamando otra función
una de ellas es estática y la otra no, no se va a poder entonces enviar, o más bien mandar a llamar la función. Finalmente entonces este que va a ser de tipo entero, ahora ya no es void, va a tener que retornarme algún valor. Si aquí se coloca entonces alguno de los ¿cómo se llama esto? Entonces de esta función de la cual se está indicando aquí que va a regresar, o va cuando se mande a llamar esta función, o cuando se utilice este pedazo de código que, como yo decía al inicio de este video, va a regresar, o va cuando se mande a llamar, o se manda esto, va a regresar entonces un tipo de dato que debe ser del mismo, que es el que se está colocando aquí. Por otro lado, entonces ya viene el nombre de la función y los argumentos que va a regresar. Recuerden que ese valor de regreso, o el valor que va a evaluar esa función para retornar, va a ser de un solo tipo y va a ser uno solo. Y los tipos entonces se van a ir colocando aquí cuando se vaya estableciendo la función como tal, ¿no? Entonces cuando se manda a llamar, entonces ya lo tenemos de esta forma, ¿no? Entonces se puede hacer así de este tipo, o ya que esta función está retornando algún valor, este valor de retorno se puede colocar en otra variable. Ojo, aquí no es total y completamente necesario de que esta variable, entonces, o de los valores que va a regresar una función, no es absolutamente necesario de que se coloque entonces o de que se vaya a declarar entonces esta variable inmediatamente, ¿no? Igualándola a una función. No, se puede hacer posteriormente, entonces ahí no hay ningún problema. Que nada más esto es para ejemplificar cómo va a retornar esta función un valor que sea de este tipo, entero, ¿no? En este caso. Y ya nada más se va a mostrar aquí. Como dicen, viene aquí en esta parte que el resultado es 30. Y ahí está. De esta forma es la parte muy sencilla de cómo utilizar las funciones. En donde, pues repito otra vez, va a ser una especie como de segmento de código del algoritmo, en el cual entonces del algoritmo principal, el cual entonces se secciona para generar mini algoritmos, y estos mini algoritmos son los que se van a poner en funciones. Nada más es cuestión entonces ahí de revisar si estas funciones van a retornar o no van a retornar un valor, porque es posible entonces declarar estas funciones para que regresen algún valor, o para que puedan ser utilizadas en cualquier otra parte del código o en el paquete del sistema que se esté desarrollando. Si no se le coloca ahí alguna palabra de las adicionales, como public, bueno, public es exactamente lo mismo, pero bueno, ya existen otras que posteriormente se observarán con más detalle, ¿no? Y bueno, aquí es como va a regresar entonces ese valor la función. Muy bien, entonces hasta aquí la parte de las funciones. Es bastante sencillo, nada más es entonces, como decía, ir tomando esos pequeños mini algoritmos, que ahí estoy dando algo súper redundante. Esos mini algoritmos que van a pertenecer entonces a la variable desde donde se está mandando a llamar, por ejemplo en este caso, ¿no? Lo que está aquí, alguna cosa así similar. Y bueno, ahí está todo. Entonces, bueno, espero que haya quedado bastante bien explicado, y abur.